Los movimientos del proyectil. Seguimos hablando de los movimientos del proyectil. Cuando es disparado un proyectil con un arma de fuego, va a depender de las estrías del cañón. El cañón posee por dentro de él, que llamamos el ánima del cañón, tiene un rayado. Ese rayado puede que gire hacia la izquierda o puede que gire hacia la derecha. Cuando gira hacia la izquierda, podemos llamarlo que se llama sinestroxum o levogiro, dependiendo del país donde te encuentres, el nombre de repente varía, pero es bueno que lo conozcamos todos. Si gira hacia la derecha, se puede llamar dextroxum o dextrogiro. Esto va a influenciar mucho el movimiento del proyectil. También ese movimiento va a ser influenciado por el tipo de cañón. Podemos ver aquí un cañón convencional. Ese cañón convencional o de ánima estriada va a causar en la bala un rayado de esta manera, donde vamos a observar que el giro va a ser bastante fuerte porque el rayado está diseñado para que sea bien fuerte el giro. Sin embargo, ya existen unos rayados que se llaman poligonales. El rayado poligonal lo tienen las últimas armas modernas, deja menos marcas dentro de las paredes del proyectil como tal, pero igualito hace el efecto de giro que se tiene que hacer para que el tiro tenga la precisión que tiene que tener. Entonces, dentro de los movimientos del proyectil, repasamos, vimos para la parábola, vimos que puede existir el efecto Coriolis y el movimiento que va a causar el rayado del cañón como tal. Ese rayado del cañón va a ser un movimiento que a continuación le voy a decir el nombre. Me adelanto con este, movimiento de traslación. El movimiento de traslación es uno de los movimientos del proyectil que es justamente el que sucede cuando se dispara, desde que se separa de la concha o vaina o casquillo, se separa esa punta, bala o proyectil y avanza hasta que se detiene. Eso se llama traslación, desde el inicio hasta que se detiene. Un movimiento de proyectil más. Y el que le estaba comentando, el movimiento de rotación, que es el que va a permitir cuando pasa por dentro del ánima del cañón con el rayado que ya hablamos, a la derecha o a la izquierda, ese movimiento se llama movimiento de rotación del proyectil. Ya sabemos que esto lo va a causar el rayado helicoidal que posee el ánima del cañón. Tenemos otro movimiento que es el movimiento giroscópico, es un movimiento de cabeceo que hace el proyectil. Entonces cuando viene viajando, él viene viajando y dependiendo de la velocidad empieza a hacer este movimiento, en el avance empieza a hacer este cabeceo. Ese cabeceo va a depender mucho de la gravedad, la traslación, la rotación, la resistencia de las capas de aire que está pasando y como dije al principio, estos son movimientos que causan a través de la distancia cuando se está perdiendo la energía de empuje que tiene el proyectil como tal. También tenemos el movimiento parabólico, que bueno, ya sabemos, ya lo nombramos, fue el primero que nombramos, y que ese es el que hace la curva al caer a medida que se va perdiendo la energía. Como podemos ver en la gráfica, tenemos aquí la flecha que indica el movimiento de traslación, tenemos el que gira sobre su propio eje, el proyectil, que es el movimiento de rotación, el movimiento que hace que vaya descendiendo, que es la parábola o la gravedad, y el otro movimiento es el movimiento de cabeceo, que si fuese en condiciones normales, el proyectil viajara de esta manera. Pero como estamos hablando del efecto jack o de cabeceo, él va a ser así, sube, baja, y así va viajando. Esto es lo que ocasiona es que el disparo, a lo mejor cuando golpee o impacte a dónde o a quién se le esté disparando, no deje un orificio totalmente redondo con los bordes regulares, ya que de repente entran de lado, puede entrar casi de lado, dependiendo de la distancia y que haya perdido ya la energía y la fuerza. El movimiento de los proyectiles cuando el cañón no tiene las rayas, cuando el cañón es liso. Generalmente esto sucede con las escopetas. En todos los países tenemos escopetas. Se practica el tiro de escopeta en la parte deportiva, en la parte de cacería, y debemos estar pendientes que bueno, una de estas escopetas puede ser utilizada para un hecho punible, para un homicidio o para un hecho de lesiones personales, y por lo tanto debemos determinar también algunas trayectorias con la escopeta.
En las armas de cañón liso no hay rotación de proyectil, ya que no hay un solo proyectil, a menos que sea, con algunas excepciones, unas balas que son completamente macizas, rasas, y que cuando salen unas aletas y hacen que gire el proyectil. Son poco comercializadas, pero existen ese tipo de balas para dispararse con escopeta de cañón liso. El giro lo va a tener, pero es las aletas producidas por las balas, que las trae incorporadas, no porque el cañón tiene ese rayado. Las postas o perdigones, que es la cantidad de proyectiles que se van a dispersar, hace una rosa de dispersión dependiendo de la distancia que se está disparando. Estas pueden ser en diferentes direcciones. ¿Okay? Cuando se dispara, sale una a cada lado y dependiendo de la distancia, se ve esa rosa, va a crecer y va a ser diferente. El estudio de la trayectoria balística cuando se trata de un tiro de escopeta es un poco difícil porque no es un proyectil único que me va a dar una trayectoria, la cual yo la voy a medir con la varilla que ya señalé. Aquí son demasiados proyectiles para como uno meter la varilla como tal. Sin embargo, existen otras técnicas para calcular ese trabajo, esa distancia y el tipo de arma. Pero debemos conocer muchos detalles para poder llegar a una buena decisión cuando estemos haciendo una reconstrucción de los hechos en cuanto a un tiro de escopeta.